Vamos ya con nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades y que ya sabéis que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a descubrir a un personaje al que se puede considerar como representativo de su tiempo y de su clase social. Un aristócrata de la Belle Époque, heredero con fortuna económica, filántropo y político conservador, pero un hombre que poseía una característica que lo singularizaba: su vocación y su talento musical. Estamos hablando del donostiarra Leonardo Moyúa Alzaga, artísticamente conocido como Leo de Silca, que era casi un desconocido hasta la aparición de la biografía que ha escrito nuestra invitada y que acaba de publicar la Universidad del País Vasco. Un libro que rescata del olvido una vida con interesantes contrastes que vale la pena conocer. Ya está con nosotros nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Hola, Juan. Hola, preséntanos a nuestra invitada. Pues sí, quien ha rescatado, como bien has dicho, a este personaje hasta hoy prácticamente desconocido. Se trata de Isabel Díaz Morlán, doctora en musicología y licenciada en filología hispánica y en música dentro de la especialidad de piano, que es profesora de Musikene, dentro de la especialidad de historia de la música, especialista en historiografía musical vasca y en música de salón y, bueno, autora de distintos trabajos que se ha ido publicando a lo largo de las dos últimas décadas, el último de los cuales es esta biografía sobre el donostiarra Leonardo Moyúa Alzaga y que lleva por título Leo de Silca, marqués de Rocaverde, 1856-1920, el alcalde artista. Bueno, pues saludamos a Isabel Díaz Morlán. Arratsaldeon, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de este particular personaje al que no conocíamos los que hacemos este programa, pero que tú te has encargado de sacar adelante. ¿Qué ha llevado a una bilbaína como tú a adentrarte en la vida y obra de un personaje tan donostiarra como Leonardo Moyúa, que nació en el corazón mismo de la parte vieja y hasta llegó a ser alcalde de la ciudad? Sí, bilbaína, efectivamente. Pues mira, lo que me llevó fue un archivo. El archivo Eresbil, Archivo Vasco de la Música, que está en Rentería, bueno, que es una maravilla de sitio. Un día, no sé si lo habréis sacado o no en vuestro programa, pero merecería la pena. Seguro. Bastantes veces, además. Bastantes veces, vale. Bueno, yo aquí dando consejos. Sino, es que es el lugar donde todos los que hacemos historiografía musical, bueno, es una referencia, y no solo para el País Vasco, vamos, para más sitios, ¿no? Pero yo allí estaba... ¿Qué encontraste exactamente Pues ahí? Mira, estaba haciendo allí la tesis, bueno, estaba investigando sobre cuestiones de canciones y tal, y me encontré con una fotografía de este personaje, así, un retrato, y bueno, pues me intrigó muchísimo, y al cabo de los años, pues volví a él, digo, yo tengo que saber quién es, y hombre, había algo de información, pero bueno, que se ha conseguido encontrar más. Y otra razón por la que una bilbaína hace una biografía de un personaje de San Sebastián, pues es también que trabajo allí, que trabajo en San Sebastián, y la verdad es que la ciudad pues me interesaba, así, sin más. Pues Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Si te parece, digamos algo sobre los orígenes familiares de este personaje, de dónde procedía su título nobiliario, que ya hemos dicho que era marqués de Rocaverde, y además, hombre, de desahogada posición económica. Todo esto, ¿cuál es el origen? Pues mira, el marquesado es antiguo, o sea, el título de marqués es de finales del 17, y es un marquesado que sigue hoy día vivo, porque la marquesa de Rocaverde, Esperanza de Urrecha, vive en San Sebastián, y por cierto que me atendió maravillosamente en el momento en el que contacté con ella, tanto ella como su familia. Y él Leonardo hereda su título cuando muere su padre en 1902, y hereda el título y las propiedades de su padre, que no eran pocas. Yo no sé exactamente a cuánto ascendía, pero sé que, por ejemplo, en el momento de morir él, pasó a su viuda como 20 propiedades. Además de otras cosas que tendría, claro, también. Oye, la vida de Leonardo Moyúa discurre en plena expansión urbana y de crecimiento demográfico de San Sebastián, porque coincide que vive después del derribo de las murallas. Un desarrollo al que él contribuyó de alguna manera como promotor de la cultura y de las artes. ¿Cuáles fueron sus principales iniciativas en estos ámbitos? Es imposible decirlo en este rato. Sí. O sea, que son muchas. Sí, es impresionante. Bueno, él, como muchos otros, o sea, no es el único, eso también me gustaría decirlo. O sea, junto a él hay muchísimos personajes, algunos estudiados, otros no, que sí que me ha impresionado muchísimo, es la iniciativa ciudadana. Es decir, que son ciudadanos que es cierto que tienen tiempo libre. Claro. O sea, tienen una vida desahogada, tienen tiempo libre. Tienen la vida asegurada, tienen dinero. Esto es, pero también dedican su ocio a liarse la vida, así, o sea, decir, vamos a hacer una sociedad euskalbatzarre, por ejemplo, que es la primera, ¿no?, de que
que ellos que montan, y después dice, ahora vamos a construir un teatro de bellas artes, ahora vamos a gestionar una academia de música, ahora una temporada regular de conciertos en una sala. Eso es un lío monumental con muchísimos problemas. Porque bueno, pues al final incluso tuvieron que deshacerse de la Academia de Música después de bastantes años, porque no podían tampoco con ella, ¿no? Pero quiero decir con esto que, pues no sé si estoy contestando a tu pregunta, la verdad. Sí, ya veo que organizó de todo, vamos. Sí, y que de hecho luego tampoco la respuesta popular fue muy eufórica, porque a los pocos años gran parte de aquello que se hizo se fue poco a poco viniendo abajo por falta de participación, y eso se explica muy bien en el libro. Esto, por ir avanzando, Isabel, Leonardo cultivó la música desde niño. Tú dices, especulas que posiblemente pudiera ser incentivado por su madre, Casilda Alzaga. No olvidemos que el nombre artístico que adoptó, Leo de Silca, inicialmente Leo da Silca, es Casilda leído del revés, lo cual es evidentemente un homenaje a su madre. Estudió piano en la Escuela de Música de Madrid y entonces emprendió una carrera como intérprete que le llevó a tocar pues nada menos que con el gran Isaac Albéniz en un mano a mano o como solista en la sala más importante de Londres de finales de siglo. Por lo que tú has podido leer y analizar, ¿crees que este hombre reunía cualidades podría haber llegado a triunfar como solista a nivel nacional o incluso internacional como pianista? Sí, sin duda. Sí, a nivel técnico, vamos a decir, artístico también, la elección de las obras, todo sí, y a nivel de su propia voluntad, o sea, era un hombre que vivía para la música, eso lo tengo muy claro. Lo que pasa que no lo hizo. Por eso, como lo explico en el libro, pues no sé, las razones no son fáciles, pues probablemente porque no tenía necesidad de labrarse una profesión con la música, y que tenía también otras obligaciones sociales o de su clase, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que perfectamente por cualidades, la impresión desde las primeras notas en la Escuela Nacional de Música en Madrid hasta los comentarios de los conciertos y todo, sí parece que podría haber, o sea, que era bueno tocando el piano, vamos, podría decirlo de una manera sencilla, vamos. Aunque, por otra parte, podríamos considerar que ese carácter reservado, quizá con tendencia a la melancolía, muy perfeccionista, como le retratan algunas semblanzas, pues puede influir en esa irregularidad e inconstancia de su carrera, ¿no? Podría ser. Sí, eso es algo que he pensado también bastante. Qué difícil es saber cómo es alguien al que estás haciendo una biografía cuando no tienes de él nada personal, porque realmente es lo que he hecho mucho en falta, y lo comento también en el libro, fuentes personales, cartas, por ejemplo, ¿no? No sé hasta qué punto, sí, es posible, era un hombre también sensible. Ahora, desde luego no le faltaban fuerzas ni actividad, porque ya digo, con todo lo que hizo. Antes has comentado como que igual no tuvo buena respuesta. Yo diría, permíteme, que no es exacto, sí la tuvo. Lo que pasa es que en San Sebastián las cosas cambiaban mucho. O sea, de hecho hay un interesante desplazamiento de la actividad cultural desde la parte vieja a toda la parte del ensanche. Y yo creo que eso fue lo que les pasó también. Que el Bellas Artes estaba en la parte vieja, entonces realmente todo se trasladó más allá, ¿no? y les pudo afectar también eso. Y Isabel, yo como profano en la materia, pero me llama la atención la amplitud del repertorio que tú vas describiendo a lo largo de su vida, las cosas que más o menos iba tocando aquí y allá, desde piezas populares vascas que arreglaba él mismo, hasta clásicos del romanticismo, Chopin, etcétera, etcétera. Yo no lo sé, ¿esta versatilidad era habitual en los pianistas de su tiempo? Pues en realidad sí, los llamados recitales de piano eran... O sea, a la gente le gustaba que se mezclaran piezas de todo tipo, actuales, de tipo folclórico, arreglos también. Son actuales en 1890, quiero decir. Claro. O sea, estamos en un momento de repertorio pianístico precioso y que está saliendo continuamente. Lo que no era tan habitual son cosas como las que hizo hacer un recital, por ejemplo, todo entero de piezas de un solo autor. Eso sí que fue más raro. Y alguna vez lo hizo y eso es un riesgo, era un riesgo en aquel momento. Ahora nos parece más habitual, pero en aquel momento no. El público pensaría que se iba a aburrir, por ejemplo. Ya. Lo cierto, Isabel, es que a partir de cierto momento Leonardo renuncia a hacer carrera musical, como estamos diciendo, y su personalidad social se desdobla. Por un lado estaría el Marqués de Rocaverde, hombre de negocios, político, gestor cultural, y por otro Leo de Silca, pianista, considerado como un ilustre aficionado. ¿Hasta qué punto pudo ser Leonardo prisionero de su propio estatus social? No, o sea, nunca renunció a la música, esto es algo que sí me queda claro. Realmente no renunció. Quizás renunció a hacer esa carrera internacional, ¿no? Después de que, como habéis comentado, toca en Londres,
pues la impresión que da es que él empieza a entrar en otra manera de vivir la música, pero tocó y mucho, casi hasta el final de su vida. Yo creo que intentó compatibilizar las dos cosas, o sea, su vida política, social, y que sí que se vio condicionado. Lo que no sé es hasta qué punto hacía complacer eso otro, ¿no? Por ejemplo, como alcalde, por lo que aparece en las actas, por lo menos, y sus propias palabras, él tenía un gran orgullo de hacer este servicio a la ciudad. O sea, lo que creo que le movía, sobre todo, además de la música, era el servicio a la sociedad, a sus ciudadanos, etcétera. Desde su posición de clase, pues sí, yo diría como todos, cada uno donde estamos. Yo creo, en su caso, sí que sí que estaba muy motivado por hacer de San Sebastián una ciudad mejor, más culta. Esto es lo que pienso. Sí, bueno, seguía el patrón de aquellos hombres aristócratas de su época, un tanto paternalistas, filantrópicos, ¿verdad? En su caso, evidentemente, monárquico. De hecho, era un asiduo del Palacio de Miramar, donde veraneaba la Reina Madre y a donde él acudía anualmente a dar recitales privados. También fue invitado a tocar en el Palacio Real de Madrid y entró en política como su padre, siguiendo los pasos de su padre, en realidad. Sí, la verdad que sí. Desde muy joven. Entonces, bueno, fue diputado de la provincia de Guipúzcoa, en la Diputación Foral, acabó su carrera siendo diputado en las Cortes de Madrid y en medio, esto que acabas de mencionar y que quizás es la parte más sobresaliente de su etapa, que fue primero fue concejal y luego alcalde de Donosti entre 1905 y 1909. Concrétanos un poco más ese periodo, lo que él aportó, que por cierto, dices que acabó siendo reconocido como alcalde popular. Sí. No tenía nada que ver con el partido que ahora se queda sin sede, ¿no? O sea, era otro concepto de aquella época, ¿verdad? Popular en el mejor sentido de esa palabra tan hermosa, que era querido, realmente. O sea, que era conocido, esto lo primero, muy conocido, y luego que era apreciado, era querido. Esto es algo que a él le emocionaba especialmente por lo que he podido ver. O sea, que realmente que la gente le parara por la calle, le diera las gracias o le animara. Son cosas que él a veces comenta. ¿Qué cosas hizo como alcalde? Pues hizo muchas, entre otras, por ejemplo, instalar el teléfono. En 1908... Anda, qué curioso. Sí, la instalación telefónica en San Sebastián arrancó en 1908 porque fue una concesión que se le dio al ayuntamiento y él fue el que arrancó con esto en mitad de su periodo como alcalde, ¿no? Quizás a nivel más cultural, podríamos decir, defendió el Orfeón Donostiarra, consiguió que se le dotara también de subvención, la Academia de Música, el kiosco, la construcción del kiosco también, la refundación de la banda municipal. Son todo cosas que se le deben. Hombre, otro alcalde quizás también lo hubiera hecho, no digo que no, pero lo cierto es que se hizo durante su alcaldía, ¿no? Cuando hablas del kiosco del Boulevard. Sí, del kiosco de música del Boulevard, sí. Jolín, pues es uno de los iconos de la ciudad. Claro, y además tremendamente popular. Claro, que físicamente sí que quedan algunas cosas de él en la ciudad, vamos. Desde luego, el edificio de Correos, que era la antigua Escuela de Artes y Oficios, esto fue un empeño de él, personal, de la alcaldía, pero de él especialmente. De hecho, estuvo metido en la comisión, en el proyecto también, que es de la idea de una escuela de artes y oficios con biblioteca, con museo, etcétera. Sí, y el edificio es una maravilla. Y retomando lo que has dicho, San Sebastián se destacó porque el año 1920 era la ciudad que tenía mayor tasa de teléfonos por habitante de toda España y una de las mayores de Europa. ¿Por qué? Porque empezó muy pronto. Claro. Sí, efectivamente. Y esto fue obra de este hombre. Bueno, por lo menos él se empeñó, él luego lo comenzó. Exacto, sí. Bueno, él murió en 1920, como decimos, justo. Y, o sea, hace 100 años prácticamente, murió sin descendencia y quizá por ello no se ha conservado mucho material suyo, lo cual ha limitado tu investigación, por otra parte, ¿no? Como daño colateral. No hay que perder las esperanzas, sin embargo, de que algún día se puedan descubrir más cosas, o ya está todo descubierto. Que va. Yo no pierdo la esperanza. De hecho, hablando de esperanza, antes la he citado, pero lo mismo que una familia como la familia Rocaverde, ¿no? de la marquesa Rocaverde, han buscado, a cuenta del enlace que tuve con ellos, han buscado todo aquello que pudieran conservar, que no era mucho, porque el legado no les vino a ellos. Lo mismo pienso que quizás leyendo el libro, ¿por qué no?, hay personas que de pronto tengan algún recuerdo de ese personaje, una carta quizás, y desean compartirla. Lo mejor
si me permitís el consejo, es que vayan a un archivo. Realmente puede ser el archivo de Eresbil, como puede ser el archivo del Conservatorio EASO, como la Biblioteca Municipal. Claro, hay muchos sitios. Y que depositen allí lo que tengan, vamos. Pues hay muchas maneras, eso que se habla con cada institución, pero hay muchas maneras, desde donaciones hasta depósitos, pero el caso es que un investigador pueda acceder a esos documentos de una manera sencilla. Y eso es pues ¿por qué no? Por supuesto que pueden surgir nuevas pues mientras tanto, la lectura de este libro es muy recomendable. Es un librito de 150 páginas que se lee muy a gusto, muy bien presentado, como suele hacer la UPV, y que verdaderamente nos describe estupendamente el personaje, el ambiente, la época, los gustos musicales, un auténtico cuadro del momento. Jolín, Isabel, vaya personaje has encontrado, madre de Dios. ¿Me permitís una última cosa? Sí, claro. que quisiera decir sin más, es que el libro efectivamente está publicado por la UPV, pero es una colaboración entre la UPV, Eresbil y Musikene, y también ha tenido una colaboración del Ayuntamiento de Donostiarra. Perfecto. Y todo, es lo que se conoce como un crowdfunding. Sí. Crowdfunding institucional. y todo arrancando, ya veis que como os ha contado Isabel, por una fotografía que casualmente le cayó al abrir una carpeta. Eso es lo que el profesor Teixeira Diego Ras, historiador, llamaba el ángel de la investigación. Decía, quien asiste y quien frecuenta los archivos acaba encontrándose con el ángel de la investigación, que un día le descubre algo sorprendente, estupendo, maravilloso, que le permite seguir con sus trabajos. Yo lo que le ha pasado a Isabel con este personaje. Pues qué bien que esto ocurra. Isabel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y que la cosa vaya estupendamente y que sigas descubriendo temas interesantes y personajes como este, que ya digo que era bastante desconocido. Isabel Díaz Morlán, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias a vosotros. Juan Aguirre.